Bueno, vamos a hablar ahora sobre otro tema muy importante que me habéis preguntado mucho, que es sobre la anestesia. ¿Cómo es la anestesia? Voy a empezar diciendo cómo debe ser la anestesia. La anestesia, y como yo lo hago, es anestesia general. Yo mismo me operé, yo respiraba mal, tuve un golpe de pequeño en la nariz, respiraba mal y me operé de tabique para respirar bien hace como unos 6 años o así, 7 años. Y lo hice con anestesia general. ¿Por qué? Ahora voy a explicar el por qué. Yo he operado a miembros de mi familia, he operado a mi cuñada y lo he hecho con anestesia general, porque es lo mejor para el paciente. Y ahora voy a explicar por qué es lo mejor para el paciente. ¿Por qué lo mejor para el paciente es la anestesia general? La anestesia general tiene un poco de mito, ¿no? Es como el que tiene miedo a montarse en un avión y dice, no, yo prefiero ir en un coche, que controlo yo el coche, que ir en un avión, que no lo controlo. Pues puede ser verdad que lo piense, pero está comprobado que el riesgo es mucho mayor. Con lo cual, es mejor ir en avión que ir en coche. El riesgo es menor si uno es realista y lo mide con las probabilidades. Y para la cirugía de rinoplastia la anestesia general es mejor. ¿Por qué? Porque la cirugía de rinoplastia es en la vía aérea, es por donde respiramos. Estamos operando por donde respiramos. Si estamos operando por donde respiramos y el paciente no está con anestesia general, puede tragar sangre, irle al pulmón y tener un problema. Se puede hacer con sedación una cirugía de orejas estética, una cirugía de párpados. No hay problema con hacerlo por sedación. ¿Por qué? Porque no es la vía aérea. Yo le estoy operando el párpado y el paciente está respirando. Su vía aérea no va a tener problema. Pero si yo estoy con sedación operándole la nariz, el paciente, como está sedado, no controla bien los reflejos, la sangre le va a ir al pulmón. Y si le va al pulmón, tiene una neumonía por aspiración. Y entonces hay un problema. Si el paciente está con anestesia general, hay 0 problema. Entonces, primer punto para operarse la nariz con anestesia general es control de la vía aérea. Siempre debe haber control de la vía aérea. Yo me operé con general porque pensaba que era lo mejor. Yo no me opero de la nariz con sedación ni por todo el oro del mundo. ¿Vale? Siguiente punto. Debe haber un anestesista en quirófano. ¿Por qué debe haber un anestesista en quirófano? Es una cirugía que dura, como dije antes, en torno a 3 horas, ¿no? Como dura 3 horas, hay que controlar la frecuencia cardíaca, hay que controlar la tensión arterial, hay que controlar la reposición de líquidos y minerales. Si uno está como si estuvieran haciéndole un procedimiento de quitarle un granito y no hay ese control, pues está descontrolado. Y yo lo que quiero para mis pacientes es lo mejor y lo más seguro. Por eso, punto 2, tiene que haber un anestesista en quirófano para el control de los constantes continuamente. O sea, eso es básico. Un anestesista en quirófano. Cuando yo me operé la nariz, un anestesista en quirófano es mínimo. Si se hacen las cosas así, es totalmente seguro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener un anestesista bueno en quirófano. Yo tengo un anestesista conmigo que yo creo que es el anestesista de España que más anestesia para cirugía de rinoplastia, porque es que anestesia todas las mañanas. Entonces, como mucho habrá otro que anestesie igual. Si hay alguien que opera todas las mañanas, pero si no, el mío es el que más. Anestesista en quirófano. Tercer motivo, los medicamentos que se pinchan en la anestesia local para que no duela pueden producir alteraciones en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, solo por el mero hecho de lo que esos fármacos provocan. Si yo pincho anestesia local y no tengo un anestesista que me está controlando la frecuencia cardíaca, se dispara la frecuencia cardíaca, se dispara la tensión arterial y no lo estoy controlando, mi paciente tiene un problema. Si yo tengo un anestesista en quirófano, el problema es 0. Entonces, tercer motivo, los fármacos que se utilizan hay que monitorizarlos. Entonces, una vez explicado todo esto, la manera más segura de hacer una rinoplastia es con anestesia general, control de la vía aérea, control de las constantes vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial y, por último, comodidad para el paciente, comodidad para el cirujano. Como yo he dicho,
Si tardo 3 horas, bien. Pero si yo, hasta que no dejo la nariz bonita, tardo 4 horas, voy a estar 4 horas. Y no puedo tener a mi paciente tumbado en la camilla, sedado. Entonces, ni está cómodo él, ni estoy cómodo yo. Entonces, son un montón de ventajas. Y cuando se hacen las cosas, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerlas bien. En un hospital bueno, con un anestesista excelente. Y cuando las cosas se hacen bien, la anestesia general yo es que no la tengo ni en cuenta, de riesgo. O sea, yo me he operado con anestesia general, he operado a mi familia con anestesia general. El riesgo es cero. O sea, no se puede ni contabilizar. ¿Vale? Entonces, es un mito. Es como el mito de no me monto en avión, los aviones no se caen. Y te coges el coche y vas sin cinturón o no revisas la presión de los neumáticos. Entonces, lo más seguro, y ya con esto termino, para hacer una cirugía de rinoplastia, la anestesia general, es lo más seguro. No es porque lo diga yo, es lo más seguro, es como se hace en la mayoría y la recomendación mundial, ¿no? Cirugía de vía aérea con anestesia general.